Bueno, pues vamos a iniciar con la agenda del día de hoy. Tenemos un tema bastante interesante. Vamos a iniciar, cambiamos el esquema un poco en este webinar y queremos presentarles a ustedes un demo de cómo hacer un hackeo de Windows con un sistema operativo Linux. Y para esto, pues bueno, vamos a tener la demostración, vamos a hacerla un poco dinámica, ya que tenemos una hora para poder presentar la demo, poder presentar el PowerPoint y compartirles todo el contenido. Y al último haremos la sesión de preguntas y respuestas con unos 5 minutos nada más. En caso de que no quedara resuelto todos sus temas, pueden enviarlos al chat y hasta él con mucho gusto nos puede ayudar a mandar las respuestas por correo electrónico. Bueno, el primer tema que vamos a revisar es el tema de un hackeo. Vamos a estar trabajando el tema de cómo hacer un ataque desde un sistema operativo Linux a un sistema operativo Windows. Vamos a estar trabajando también en cómo aumentar la conciencia del equipo sobre los posibles riesgos de seguridad, ya que en un porcentaje muy alto el equipo tiene que ver dentro de las empresas un papel muy importante sobre el tema de ciberseguridad. Vamos a ver cómo ajustar nuestras políticas, procesos y controles. Para eso vamos a tocar temas como algunas normativas o estándares que se manejan como NIST, como CIS, hablar un poco sobre GDPR y saber y conocer qué es esto, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo fortalecer accesos remotos, ya que hoy en día la parte de la pandemia que todos sabemos que empezó y que cada quien, toda la fuerza laboral se fue a sus casas y tuvimos en la parte de informática, en la parte de tecnologías de la información, tuvimos que hacer cambios muy, muy drásticos y rápidos y muchas de las veces los puertos o protocolos que normalmente estaban denegados, tuvimos que hacer cambios rápidos y tuvimos que exponer un poco a la empresa antes de poder hacer los parcheos correctos o configuraciones correctas para ya establecer todo de manera segura, ¿no? Vamos a hablar sobre administraciones de conexiones remotas, ya que en algunas empresas me ha tocado revisar de que piensan que estando en la nube es completamente seguro o haciendo una conexión remota estamos completamente seguros, ¿no? Vamos a hablar sobre un plan de contingencia ante emergencias, un plan de respuesta ante incidentes para cuando tenemos un ataque o somos vulnerados por un malware, saber cómo reaccionar, cuáles son las mejores prácticas para poder nosotros proteger o tocar ese tema, ¿no? Tomar todo el tema desde principio hasta fin. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el laboratorio y voy a explicarles cómo va a funcionar esto en un pequeño diagrama de la simulación. Vamos a estar trabajando con algo que nosotros le llamamos en ciberseguridad la parte de un reverse shell. Un shell es aquella consola que nos da acceso a ciertas funciones o scripts o tareas, herramientas, como por ejemplo los que hemos trabajado con Windows, tenemos el shell del CMD o el MS2, o tenemos el shell de PowerShell, es el nuevo shell, y hay varios shells que se pueden manejar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un show de reversa en la que, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos nosotros a la computadora del atacante. Vamos a utilizar una IP y vamos a nosotros a estar a la escucha después de que mandemos el archivo y lo ejecute la máquina Windows en la máquina cliente, va a darnos conexión y poder entrar a su sistema operativo y poder hacer modificaciones y ver todo su árbol de carpetas y todas las comunicaciones que tiene. Y si fuera así, pues ya a lo mejor no es tema de esta sesión, pero se puede hacer ejecución de las aplicaciones que tenga y extraer información, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ahora sí en materia. Déjenme, les voy a compartir mi escritorio para que empecemos a trabajar con Linux. La distribución de Linux que vamos a estar trabajando es una distribución de ofensiva, que es Kali Linux y que viene de las versiones anteriores o distribuciones anteriores que eran Backtrack a esta distribución que se llama Kali. Es una máquina virtual que estamos utilizando directamente de la página de Kali. Igual, esta máquina virtual, como comentó Asael, se les puede compartir, nada más se tienen que registrar ustedes en la parte de la encuesta, responder todas las preguntas que vienen ahí en este link y con mucho gusto les compartimos la máquina virtual, los comandos que vamos a correr en este momento y un PDF del tema que vamos a estar revisando de los controles. ¿Sale? Bueno, para eso nosotros en Windows, perdón, en Linux vamos a estar utilizando un aplicativo, un framework que se llama Metaxploit.
Con Metaexploit nosotros tenemos una base de datos de exploits. ¿Y qué es esto de exploits? Son pequeños programas o scripts que se utilizan para explotar una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que tenga cualquier sistema operativo. Puede tener una vulnerabilidad Android, iOS, OS, Windows, Linux. Cualquier sistema operativo desarrollado en el mercado tiene una vulnerabilidad. Y lo que vamos a hacer en este escenario en particular, vamos a apoderarnos de una máquina Windows para que vean cómo se trabaja esta parte y vean lo sencillo que se puede hacer un hackeo y cómo nosotros debemos de cumplir con todas estas normas y reglas para que no nos pasen este tipo de escenarios. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a generar un archivo. Un archivo que lo vamos a ejecutar en la máquina Windows. Y bueno, y hay diferentes técnicas en las cuales ustedes pueden ejecutar ese archivo. Nosotros nada más necesitamos que el archivo se ejecute en la memoria RAM y ya sea que les llegue por un ataque de phishing o un ataque de cross-site scripting o un ataque de, para no entrar en temas técnicos, ya sea que lo envíen por correo o que accesen por medio de su navegador y descarguen el archivo y lo ejecuten. ¿Ok? Y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar una herramienta que es para generar shellcodes, y con esas herramientas vamos a crear el archivo. Y bueno, vamos a utilizar el comando que se llama ms, de hecho aquí lo tengo, miren, pero lo voy a escribir msf venom y vamos a estar utilizando el shell de reversa que está aquí en la base de datos ya de Metaexploit. Y debemos, aparte del nombre, debemos de especificar nuestra dirección IP. Entonces, antes de hacer el exploit, vamos a verificar nuestra dirección IP aquí en Linux. Con eso lo hago con el comando ifconfig, perdón. Y aquí veo yo la dirección IP que tengo en mi Linux, que es el servidor de control y de comando del hacker que va a estar escuchando para que al momento que se ejecute el script, venga y se comunique aquí a mi computadora, ¿no? Entonces, verifique la IP. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ver la parte del comando. Ok, aquí yo mando llamar al parámetro del comando, se llama Windows Metapreter y es el shell, el payload que vamos a estar utilizando. El parámetro aquí, el host, es la dirección de mi servidor, en este caso es el Linux, y el puerto que voy a estar yo utilizando. Aquí yo utilizo un puerto de ejemplo que se utiliza aquí en Metaexploit, pero yo puedo utilizar el puerto del DNS 53 o puedo utilizar el puerto 444, que son puertos a lo mejor estándar que a lo mejor en un firewall o en una herramienta de ciberseguridad no va a estar bloqueado. ¿Por qué? Porque todas las computadoras necesitan navegar a internet y el puerto 53 de DNS ocupa ser abierto. O por ejemplo, las páginas seguras ocupan cuadro 43. Y hay diferentes técnicas de ofuscación y de evasión o de bypass que se utilizan para que no nos detecten los antivirus o las herramientas de seguridad nos dejen pasar. Pero en este escenario simulado vamos a utilizar el cuadro 4444 y vamos a exportarlo a un archivo que se llama shell. ¿Sale? Y nada más déjenme renombro este que tenía yo aquí en el escritorio para que no vaya a chocar con esto. Ok, perfecto. Y lo voy a exportar. Vamos a crear el archivo, incluso pueden ver de aquí del lado derecho que ya se generó el archivo sin ningún problema. Si yo aquí le hago un ls, estoy aquí en el escritorio, nada más para que validemos que estoy en la ruta del escritorio. Yo aquí un ls y puedo visualizar que aquí ya se ha generado mi archivo. Este archivo que ya está generado, que yo generé con la utilería de MSF Venom, que es para utilizar los shellcodes, ese archivo yo necesito de cualquier manera hacérselo llegar a la máquina Windows. Ya sé que yo se lo haga llegar por correo electrónico, como lo mencionábamos, o por una página web, pero necesito que ese archivo lo ejecuten en la máquina. Bueno, y digo, por el corto de tiempo no vamos a ver la parte del envío, vamos a ejecutarlo directamente en la máquina Windows, pero antes vamos a configurar el payload para que el servidor de Linux esté escuchando las peticiones que vaya a recibir, ¿no? del archivo que acabamos de configurar. Para esto vamos a utilizar esta herramienta que se llama, por ejemplo, me voy a salir de aquí y voy a entrar aquí al menú y voy a poner Metaexploit. El Metaexploit es un framework que viene ya precargado en Kali. Nos pregunta la credencial. Aquí, si es la primera vez que lo abren, les va a crear una base de datos para que descarguen todos los payloads que ya tienen precargados. Y si hay un payload de una vulnerabilidad de acero y usted lo puede ir a buscar a, por ejemplo, Database Exploit, lo cargan aquí en la base de datos y ya lo pueden utilizar para hacer los hackeos.
¿sale? Y bueno, vamos a configurar aquí el comando. Vamos a use exploit. Vamos a poner multi y handler. ¿Ok? Ya estamos dentro aquí del directorio y vamos a seleccionar nosotros el payload que vamos a utilizar. Me está fallando tecla de mayúsculas y minúsculas. Ok, payload. Y voy a poner Windows, Meterpreter. Y el que voy a utilizar es el reverse TCP. Sale y vale. Entonces yo ya tengo el payload que voy a estar utilizando, que es el reverse TCP, y me queda especificar la dirección que va a estar escuchando. Entonces yo voy a poner aquí el host, y la dirección que va a estar escuchando es la dirección de mi servidor Linux, que era la dirección, es este de acá, 2311. Pues pongo 2311. Y el puerto por el cual lo configuré en el archivo es el mismo, el 4444. Vamos a poner aquí set teleport, pongo 4444, ¿vale? Y aquí está configurado el payload, nada más voy a poner aquí la palabra exploit, aquí tengo un error, para que esté escuchando las peticiones que haya sobre el script, ¿sale, vale? Entonces aquí ya está escuchando esta configuración. Ahora vamos a ir a la máquina Windows 7. Aquí tengo una máquina Windows 7. Vamos a encenderla. Si tienen algún comentario o alguna duda, no se escucha bien el audio, recuerden que está el chat. Y también recuerden que se va a hacer una grabación. Si ustedes se responden la encuesta, van a poder obtener esta grabación para revisar alguna duda que tuvieran con el escenario, lo que ustedes gusten aquí. Que utilizo es una máquina virtual que utilizo de ejemplo. Aquí está. Y este archivo que generamos, por ejemplo, aquí ya lo teníamos, vamos a renombrarlo por 2. Vamos a renombrarlo. Este archivo se lo voy a hacer llegar a la máquina virtual a través de mi computadora local, porque lo estoy compartiendo desde mi máquina virtual. Vamos a pegarlo. Un segundito en lo que transporto ese archivo para acá. Vamos a renombrar este archivo local y voy a pegar el nuevo. Vamos a copiar este archivo. Ok, ya tenemos aquí el archivo, el nuevo archivo que generamos. Aquí está. Y este archivo usted lo pueden hacer llegar de diferentes maneras, como los veníamos mencionando. Lo pueden hacer llegar por correo electrónico, lo pueden incrustar sobre un PDF o un script, algo que lo manda a llamar. Normalmente se utiliza la consola CMD y mandan a ejecutar este archivo, o pueden empaquetarlo de diferentes maneras. Hay diferentes maneras en la parte de seguridad que se puede hacer esto, ¿no? Ahorita por el tiempo y por el escenario vamos a ejecutarlo nada más. Y el momento que yo lo ejecute, este archivo ¿qué nos dice? En la configuración de la máquina virtual nos dice que va a utilizar ese payload y se va a comunicar al servidor que tiene la 2311 con el puerto 444, ¿sale? Entonces yo lo voy a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Inmediatamente en el Linux, si se dieron cuenta, me mandó ya que estaban enviando los paquetes de esta dirección IP, que es la 2312, y se está ejecutando a través del puerto 444 y se estableció la sesión. También nos da una línea de tiempo especificando a qué horas fue cuando pudimos obtener control hacia esta máquina virtual. Y bueno, si nos habilita la consola de Meterpreter, que es una herramienta que tenemos aquí en Metaexploit, y yo, por ejemplo, voy a hacer un dir. Si yo hago un dir, ya puedo visualizar que estoy dentro del sistema operativo Windows y que yo puedo ver lo que tiene el escritorio. Por ejemplo, aquí tiene, en laboratorios anteriores, tiene un ransomware que utilizamos para hacer pruebas de inscripción. Y aquí está, ¿no? Aquí es el ransomware. Incluso ustedes ya pueden incrustar información y ejecutarla. Hay diferentes herramientas y hay un manual y todo puro Meterpreter
para poder hacer muchísimas técnicas, ejecuciones y copiados y demás, pero tenemos todo el control en este momento de la máquina. Y bueno, la práctica es una práctica sencilla. Vamos a continuar ahorita con el tema, pero quiero que ustedes visualicen lo sencillo que es poder penetrar un sistema operativo. Un sistema operativo que sin querer nosotros podemos ejecutar o los usuarios en sus máquinas pueden ejecutar y los hackers pueden tener el control y incluso mandarnos un ransomware, incluso mandarnos a cualquier tipo de virus, robarnos información y así de sencillo es como se maneja. Obviamente los hackers, donde tienen un servidor de control y de comando, no es tan sencillo como ese escenario. Normalmente ellos se ponen en bloques de IPs, que están en bloques de IPs, es un rutamiento tipo cebolla o que le llaman Tor, y de esta forma ellos evaden o eliminan la forma en la que los podemos nosotros rastrear para que se vuelva muy complicado el poder hacer la forencia. Pero obviamente también hay distribuciones de Linux como Tiles que nos ayuda a hacer antiforencia, entonces se vuelve complicado, ¿no? Pero por eso mismo, y para evitar ese tipo de hackeos, vamos a volver a la presentación y vamos a explicar cómo evitar todo esto, ¿sale? Y bueno, déjenme la ejecuto. Okay. Si tienen preguntas, recuerden que lo pueden poner en el chat y lo vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Bueno, aumentar la conciencia del equipo sobre los riesgos, los posibles riesgos que existen. Hay una estadística que nos dice que en un 95% los riesgos de seguridad son por parte de errores humanos, o a veces le llamamos en redes, hacemos una broma capa 8, ¿no? La capa 8 que es el usuario, o mencionamos entre el teclado y la silla, ¿no? Esto realmente es alarmante porque en la mayoría de las empresas no hacemos capacitaciones para tener esta cultura de seguridad y preparar a los usuarios. Usuarios que interactúan todo el día con Internet, tienen el correo electrónico para mandar y recibir muchísima información y no están preparados y muchas de las veces no tenemos nuestros sistemas operativos actualizados o no tenemos las soluciones de seguridad correctas para poder evitar esto. Y bueno, cuando son virus día cero, pues ninguna de las herramientas que tengamos van a ser capaces de poder evitar ese tipo de infecciones. Pero sí la parte del recurso humano que está en la computadora, le llega un correo de una factura americana donde no tiene nada que ver con ustedes, o llega de alguna compañía donde no hay negocio, y le dan a abrir el correo sin ni siquiera preguntarse si la persona a la que lo envió es correcto, o a veces es una persona conocida y les envió lo extraño. Recuerden que también lo pueden hackear a su contacto y les puede enviar información también para poder ser hackeados. Pues lo que procedería aquí es a lo mejor confirmar por teléfono o por un mensaje externo a la comunicación que se está estableciendo en ese momento si lo que están recibiendo es correcto, ¿no? Bueno, sobre los riesgos de seguridad hay varios que vamos a mencionar. Por ejemplo, dispositivos móviles. La parte de BYOD, cuando traemos nosotros a la parte a la parte de la red corporativa. Por ejemplo, hoy en la actualidad muchísima gente utiliza su smartphone y llega y le pide acceso a la gente de sistemas para poder tener internet y poder mandar correos y lo justifica que están trabajando en la empresa. Pero eso realmente es un riesgo muy fuerte porque no sabemos si ese dispositivo cuenta con todas las medidas de seguridad, si se le da un uso adecuado al dispositivo, si las redes a las que se conecta, por ejemplo, cafés, se conecta en su casa, con sus vecinos, con sus familiares, no ha sido expuesto ante un riesgo de seguridad que es importante. Debemos tener soluciones en las cuales nos ayuden a protegernos. Las redes sociales. Muchas veces la gente de marketing o los que están buscando, no sé, trabajadores para reclutar en redes sociales piensan que no hay riesgo en las redes sociales y sí hay mucho riesgo. Hay técnicas que se utilizan para poder poner código dentro de las fotografías o redirigirlas. Obviamente Facebook tiene muchísima seguridad, pero cuando ya nos llevan a portales externos fuera de ahí, podemos ser víctimas de un ataque a través de redes sociales. O incluso nos pueden hackear nuestra red social, pero no quiere decir que vayan a hackear a Facebook, sino que nos pueden hackear por un robo de sesión la cuenta de Facebook o pueden hackear nuestro equipo y tenemos la contraseña guardada, ¿no? Para esto me lleva a la mala gestión de contraseñas. Cuando, por ejemplo, tenemos bases de datos registradas en Internet que los usuarios utilizan del 1 al 4, la palabra password, diferentes combinaciones entre a lo mejor el teclado del 1 al 9, del 1 al 0, al revés, y luego agarran la combinación del teclado hacia arriba, hacia abajo, ¿no? La QAZ, 1, 2, 3, WSX, y son cosas muy sencillas, realmente se manejan muy mal las contraseñas, y una buena contraseña es la que tiene mayúsculas, minúsculas,
un carácter especial, cumple con una longitud específica para cada aplicación o aplicativo que se va a utilizar. Y así es como se deberían trabajar las contraseñas y se deben de estar cambiando cada cierto tiempo. Nunca se deben de dejar estáticas las contraseñas. El subir archivos a la nube sin cifrar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros manejamos nubes públicas, Google, Dropbox y muchísimas nubes. No quiere decir que porque esté en Google es inhackeable. Por ejemplo, recuerdo que hace algunos años hackearon a Gmail y se pierden muchísimos correos de las cuentas gratuitas que tienen de Gmail y Gmail pues no fue responsable para decir, ¿sabes qué? Los voy a recuperar, sino dijo, ¿sabes qué? En el SLA que se está firmando cuando el usuario acepta la creación de la cuenta de correo, nosotros, pues, es una cuenta, digamos, gratuita, de cierta manera, porque si tiene un cobro con nuestros datos y ubicación, nos dice que no estamos comprometidos a esta parte de la información. Y sobre todo ahora con las nubes, por ejemplo, de Dropbox, OneDrive, que suben archivos en texto claro, hoy en día ha habido hackeos por ransomware a través de estas redes de sincronización. Por ejemplo, Drive, tengo un cliente que la semana pasada lo hackearon en su corporativo y Drive fue una de las principales herramientas para que se propagara en todas las computadoras y más de 100 computadoras fueron hackeadas por medio de esa sincronización. Entonces es importante a lo mejor no vamos a evitar la parte de hackeo con simplemente cifrar el archivo, sin embargo, podemos evitar que nos perder ese archivo si lo ciframos con alguna herramienta y le pongamos contraseña al archivo importante aparte, para que si nos llegan a hackear no extraigan la información y no puedan visualizar todo el contenido que tiene ese archivo. Como lo que le pasó a PlayStation, que tenía las contraseñas guardadas en un archivo de Excel de los servidores de streaming y fueron hackeadas todas las cuentas, ¿no? La falta de copias de seguridad. Es bien sabido que nosotros partimos del principio de poner toda la infraestructura de ciberseguridad cuando ya fuimos hackeados. Siempre se parte de este punto. Vas a implementar un antivirus, vas a implementar un firewall, vas a implementar un IDS, vas a implementar muchas herramientas partiendo de este principio. Pero las copias de seguridad deben ser parte del ciclo. ¿Por qué? Porque si ya fuimos vulnerados, ya nos hackearon la información, exfiltraron datos, un ransomware, que son de las amenazas más críticas hoy en día, nos encriptaron. La única forma en la que nos podemos devolver es con promedio de copias de seguridad. Es la única forma. Entonces, la copia de seguridad adecuada es la que se adecue a las necesidades del negocio. No hay, digamos, la solución específica o la mejor solución. Cuando a mí me preguntan cuál es la mejor solución de respaldos, al igual que la de antivirus, yo le respondo al cliente que es la que se adecua a tus necesidades específicas del negocio, ya que, pues, dependiendo de las actividades, te puedo decir, ¿sabes qué? Pues tengo respaldos en ubicaciones diferentes, un respaldo fuera, he inscrito tus respaldos, cada cierto tiempo hace un respaldo, diario en la noche, cada 15 minutos, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de poner herramientas de respaldo que se adecúen a las necesidades del negocio. Dejar los dispositivos sin bloquear la sesión. Créanme que yo doy servicios a varias empresas de ya por hace más de 15 años y eso es una práctica muy común. En la mayoría de los casos dejan sus computadoras con el acceso a la sesión, no las bloquean. Si van al baño, se levantan con un compañero, salen a comer, ven otro pendiente, se van a otra ubicación de la planta o de la oficina y sus equipos quedan expuestos para que cualquier persona tenga acceso y es muy riesgoso que dejen la máquina sin algún bloqueo porque pueden tender a manipular y como ya vimos pueden ejecutar un archivo que les permita acceso a ellos, a la sesión. Y bueno, y hay técnicas, por ejemplo, ahorita vimos un payload que estábamos ejecutando, pero hay herramientas, por ejemplo, en ciberseguridad, una que es muy común que se llama Rubber Ducky. Es un USB que trae shells ya integrados para hacer exfiltración de datos. Entonces sí es peligroso. Es muy peligroso poder dejar las computadoras sin bloquear. Siempre se debe de levantar uno bloqueando la computadora. La parte de dispositivos externos, como ya lo mencioné ahorita, la Rubber Ducky, hay varios dispositivos que pueden exfiltrar datos, o que pueden implantar shells, o que pueden hacer modificaciones, o que incluso, sin alguna intención, algún usuario puede traer un USB de su casa, traer un virus e infectar la computadora. La mejor práctica es de que tengan un DLP o cosa antivirus, bloqueen todos los puertos y solamente permitan los dispositivos USB que estén autorizados por la compañía, nada más. De ahí en fuera, todo debe estar bloqueado. ¿Ok?
La descarga de archivos desde correos personales al corporativo, eso es bien común y muy riesgoso porque no sabemos si el archivo que le mandaron a esa persona viene infectado, porque pudiera venir infectado, nos hacen un ataque de phishing, ya sea que hagan un spoofing de usurpación de cuenta de correo para estar enviando correos y agarrar de relay nuestra cuenta de correo, o que se apoderen del sistema operativo y empiecen a poder exfiltrar datos y sacar toda la información que quieran y ejecutar lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, ahorita está de moda mucho el CryptoMiner y infecten y ponen su script y utilizan nuestro poder de cómputo para poder competir con el minado de datos. Aquellos que no están familiarizados con el minado de criptomoneda, es basado en tecnología blockchain, se maneja un timestamp y están compitiendo muchísimos servidores y equipos de cómputo para poder obtener un Bitcoin. Quizá el primero que descifra el algoritmo es el que tiene ahorita, varía, muy fluctuante la moneda, pero puede ser 200,000 pesos, 600,000 pesos, puede variar, pero sí es importante que no corramos ese tipo de riesgos. Por ejemplo, ahorita hay una vulnerabilidad de Exchange para los que manejan Exchange, donde es un código de ejecución remoto y a un cliente mío hace un par de semanas le pasó una inscripción de minería de criptomoneda. A su servidor lo estaban agarrando y estaba participando para poder competir sobre estas criptomonedas. El software no genuino es un riesgo pareciera ser que así se debe instalar en las empresas, ¿no? Y vamos a diferentes redes en internet o en la deep web, dark web, o incluso pues ya hay páginas que los torrents nos comunican a bajar software y tenemos acceso a ese tipo de software no genuino, ¿no? Y tenemos nuestros Windows hackeados, tenemos nuestros Office hackeados y toda la herramienta que tenemos hackeada. Y llegas a las empresas y dicen, oye, ¿sabes qué? No sé por qué, la verdad, mi computadora está lenta, no sé por qué mi computadora no funciona correctamente, o de repente les decía a otro cliente, es que entraron a mi computadora y entraron a mi cuenta bancaria y hicieron algunas transacciones. Pero empezamos desde el principio, ok, bueno, vamos a revisar y hacer una pequeña auditoría en tu computadora. Y empezamos a revisar, oye, mira, es que tienes software no genuino. Primero, una recomendación que te puedo hacer de entrada antes de hacer todas las revisiones de que adquiramos algo genuino. Y me dice el cliente, no, es que no me lo van a utilizar, es que no puedo, es que está muy caro y muchísimas justificaciones, ¿no? O de repente, pues, es muy complicado la empresa, pero este riesgo de seguridad, nosotros como IT guys debemos nosotros agarrar y decirle a los usuarios que la recomendación y explicarle cuáles son todos los malas prácticas que pueden ocurrir. Por ejemplo, el KMS Pico es un virus, un troyano que se incrusta en nuestras máquinas y tiene un comportamiento muy particular que a lo mejor podemos revisar en otra sesión. Pero todo esto nos ayuda a tener, por ejemplo, máquinas en estado zombie que podemos hacer ataques de generación de servicios hacia otras cosas, o depende del que ya desarrolló el KMS, puede hacer alguna ejecución en particular con nuestro poder de cómputo. El software no actualizado y no parchado, pues nos ayuda a que quedemos vulnerables ante una ejecución, por ejemplo, de código de reverse shell, como lo que estábamos viendo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? No, es que las actualizaciones me quitan muchísimo tiempo, ¿no? Y es difícil poder tener todos los equipos actualizados. Pues bueno, hay técnicas y herramientas que nos ayudan a través del controlador de dominio, poder nuestro servidor de actualizaciones y a través del servidor que sea mucho más rápida esta implementación de actualizaciones, ¿no? Y que no nos quiten tanto tiempo. Claro que sí, hay veces que vienen con errores, por ejemplo, la actualización de error de impresión, que salió hace unas semanas, pero a través del servidor podemos nosotros revisar qué actualizaciones vienen con error y qué actualizaciones son buenas y poder permitirlas que se instalen ya en nuestro sistema operativo de cada cliente. Ok, y bueno, ya que hablamos de los riesgos, vamos a hablar un poco de los ataques más comunes, de esos ataques que, o sea, es que como yo no estoy familiarizado con el tema de ciberseguridad o el tema de virus, no sé cómo funciona. Por ejemplo, el ataque de phishing. Ese ataque que nos llega por medio de un correo electrónico, que aparentemente es algo bueno y realmente es un fake, ¿no? Y nos pudieran haber hecho alguna ingeniería social, investigarnos y saber con qué cliente trabajamos, mandar un logo, mandar, por ejemplo, un correo que como lo redacta más o menos nuestro cliente o proveedor y tener una comunicación y nos hacen caer, es un anzuelo que nos hacen caer y el único objetivo es poder incrustarnos el virus en nuestras máquinas
y ejecutarlos en algún momento. Recuerden que la parte de los virus está en la parte pasiva y activa. La pasiva es cuando son incubados en nuestro disco duro y que no están ejecutados en la memoria RAM. Y la otra, como ya lo mencioné, es cuando ya están sobre la memoria RAM y tienen comunicación con el servidor de control y de comando de los hackers. La parte de los virus que vienen y modifican nuestro sistema operativo y a veces de repente podemos ver las máquinas lentas, podemos ver que ciertas librerías del sistema operativo se están dañando y le hacen un daño a nuestro equipo. Los troyanos son los que pueden, por ejemplo, poner un backdoor para darle un acceso al atacante, por ejemplo, el shell. Eso es un backdoor el que estamos instalando y esto le puede dar un acceso a una puerta trasera y pueden implementar diferentes técnicas los usuarios y atacarlo de esa manera. Por ejemplo, el KMS Pico es un troyano. Es un troyano que perjudica y le da el acceso al atacante a nuestra máquina. Ataque de denegación de servicio distribuido son peticiones que se hacen a servidores web. Por ejemplo, hace un par de años a la página del SAT les hicieron ataques muy conocidos de disclaimer y de ataque de denegación de servicios y que hoy en día se da muchísimo. Supongamos que tenemos un servidor web, yo soy el SAT y recibo peticiones HTTP de todo México, pero yo tengo un umbral de ya a mis recursos que yo tengo de los servidores. Por ejemplo, vamos a decir que mi servidor soporta 10 conexiones simultáneas en todo México. Y de repente veo que me están llegando 11 conexiones, 12 conexiones, 13 conexiones y mi servidor se empieza a saturar. Pero como son distribuidos, son de diferentes puntos, no es de una sola máquina que me está llegando el ataque. Entonces, el ataque de negación de servicios es peticiones que se hacen al puerto 80 o cuadro 43 o algún puerto en particular que esté publicado y empieza a hacer muchísima carga en nuestros servidores hasta que llega el punto que nos dejan sin servicio, se cae el servicio y ya no está disponible la página del SAT o cualquier tipo de página, no por mencionar Bancomer o cualquier tipo de página que ustedes digan o la del corporativo interno, ¿no? Así es como funciona una ataque de denegación de servicios. Los rootkits son herramientas más complejas, son malware más avanzados. Normalmente a lo mejor podemos verlo en ATPs, que son herramientas, son amenazas avanzadas, las cuales pueden mutar y pueden ser polifórmicas y son muy difíciles de quitar por un antivirus y por las herramientas de seguridad. Un rootkit es bastante avanzado y es un conjunto de herramientas que pueden tener virus, troyanos, phishing, gusanos y muchísimas cosas, ¿no? Entonces un rootkit es un conjunto de malware muy robusto e inteligente. Los exploits de día cero son programas que ejecutan código que explotan una vulnerabilidad del sistema operativo. Por ejemplo, si mi sistema operativo ahorita trae un error en el servicio de impresión o trae una vulnerabilidad de código de ejecución remoto, estos días cero quiere decir que nadie en el mundo, ninguna compañía de seguridad como puedo mencionar varias marcas, ha detectado esta seguridad, este malware. Entonces viene y hace que no se infecta a alguien. Podemos a través de los honeypots o servidores de análisis de antivirus internacionales, podemos ver cómo es que trabaja la herramienta, ¿no? Hasta que un research viene y nos dice cómo debemos desarrollar la firma de antivirus, pues hasta entonces nos enteramos qué es lo que debemos hacer o del malware, ¿no? Pues sí es bien importante cuidarnos de ataques de día cero y cómo nos cuidamos teniendo actualizado todos los softwares, teniendo todas las medidas de seguridad que veníamos mencionando anteriormente. El ransomware, ese famosísimo ransomware que nos ha hecho tanto daño en los últimos años, que es tan complejo el ransomware, que tengo un diagrama en el próximo slide y les voy a explicar cómo funciona el ransomware. Pero el ransomware es un secuestro de información. Hacen un cifrado tan complejo que nos dejan sin poder acceder a la información y como es un secuestro piden recompensa para poder nosotros obtener nuevamente la información y claro, hay maneras de poder recuperarnos con un respaldo seguro, pero muchas empresas optan por negociar con el hacker. Entonces negocian con el hacker y pues se ve la parte de los bitcoins, toda la negociación y es complicado esa parte cuando la empresa opta por eso, pues nosotros siempre hacemos la recomendación por no hacerlo, pero hay empresas que deciden hacerlo por la operación y que pueden perder todo, ¿no? Y bueno, y esto, aunque les sorprenda, ya se vende como servicio. Uno puede entrar a la dark web, entrar a los portales y sin saber nada de informática, simplemente tener el deseo de hacerlo, yo puedo entrar
y comprar el ransomware, comprar el malware para ataques específicos y puedo yo obtener las regalías de forma automática sin ser experto en la parte de seguridad. Ya se maneja esto como servicio y pues realmente es muy peligroso porque cualquier tipo de persona que tenga esos deseos lo puede ejecutar. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar sobre la anatomía del ransomware, porque esto es algo que me preguntan muchísimo cuando yo voy a las empresas. Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo me afecté? Es que no lo puedo entender. Tengo muchísimas herramientas de seguridad. Y bueno, vamos a ver ahorita uno de los vectores, porque los vectores son tres principales vectores. Es USB, la parte de correo electrónico y la de un link. Pero ahorita vamos a revisar este vector en particular y vamos a empezar a explicar cómo es el ataque de phishing por email y cómo les llega a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en el punto número 1, tenemos que el atacante está enviando un correo electrónico de phishing, que ya vimos que era un correo electrónico que puede ser lo pueden maquillar tanto que puede ser verdadero, incluso que venga algún contacto que se hackeó. Nos llega a la computadora este correo electrónico y el usuario lo recibe y da un clic en el link. O sea, le llegó un link y da un clic. Después el malware se desempaqueta, pero cuando se desempaqueta, aquí en esa sección antes de que se ejecute, el malware está en nuestra memoria, en nuestro disco duro, aún no se ha ejecutado en memoria RAM, que es la parte de la ejecución. Aquí nosotros tenemos la fase de que con nuestro endpoint tenemos que tener la capacidad de poder, primero, con nuestro email security, el anti-spam famoso, poder detectar que es un phishing. Si se le pasó esta capa de seguridad, nosotros en nuestro firewall que vamos a tener aquí en medio, debemos tener la capacidad con nuestro sandbox de poder detectar que este correo es un phishing. Se le pasó a la segunda capa y nos llega la capa del endpoint. En el endpoint, si nosotros damos un clic en el archivo, el endpoint, si tenemos un antivirus instalado, debería tener la capacidad de decir, ¿no sabes qué? A donde te quieres conectar, este contenido a nivel metadatos o el patrón de comportamiento que tiene esto es dañino, no lo debes de abrir. Pero si se nos fueron tres capas y está ya incubado en nuestro disco duro, y está pasivo, es incubado, no está ejecutado, todavía cuando yo le doy un clic no se ha ejecutado, todavía no me encripta nada. Hasta que se ejecuta el archivo, más es que si viene por un archivo de la paquetería de Office, vienen con macros, o si viene a través de un link, se puede ejecutar por medio de código JavaScript. Se ejecuta el archivo y se carga en nuestra computadora en la memoria RAM. Ya cuando está en la memoria RAM, el proceso es de que ese archivo o ese código se comunique a los servidores de control y de comando. ¿Para qué se va a comunicar a los servidores de control y de comando? Se está comunicando para establecer primero la comunicación, pero para generar lo que son las llaves públicas y las llaves privadas. Que esto es el gran misterio o lo difícil que hace que un ransomware se desencripte. Porque estas llaves privadas generan y son únicas, no se pueden duplicar, se pueden clonar. Una vez que se comunica a los servidores de control y de comando y se genera la llave pública, viene y se establece comunicación con la máquina y empieza a hacer la parte de la inscripción con el usuario. Hace la inscripción. Cuando hace la inscripción y el usuario ya se está comunicando después de que la máquina se encriptó, viene el paso 6 y ya tenemos la llave privada que fue generada en nuestra computadora y la llave pública. Entonces el algoritmo de cifrado que está manejando para cada uno de los archivos es en base a dos llaves que se deben de tener. Entonces cuando el hacker en la parte de la negociación nos dice a nosotros, ok, ocupo que me envíes un correo electrónico con una muestra, un archivo que no pese más de 10 megas para yo decirte que se le puedo desencriptar. Le enviamos el archivo y en el archivo viene incrustada nuestra llave privada. Y lo que hace, lo único en un programa con su llave pública, descifra el archivo y te lo envía por correo para que tú veas que sí lo puede descifrar, porque él tiene esa llave pública. Llave pública que no tiene nadie, ni compañía de antivirus, ni ningún proveedor de seguridad, ni lo puede descifrar tu IT guy, nadie. Hasta que no capturan a los atacantes de diferentes ransomwares, por ejemplo, el CryptoLocker, Crisis, Loki, Jigsaw, diferentes ransomwares o Zeppelin, diferentes ransomwares que hay en el mercado, que son muchísimas las variantes.
Hasta que no los capturan, pueden entender cómo funciona su algoritmo y pueden sacar firmas o softwares que hacen la desencripción, pero yo siempre les recomiendo a los clientes que dejen esto 6 meses o un año para que puedan, si corren suerte, obviamente, porque esto no es de tiempo, que se puedan descubrir cómo funciona esto, los algoritmos, y saquen firmas que pueden desencriptar ciertas variantes, no todas las variantes. En algún laboratorio que hemos hecho de ransomware, hemos trabajado con firmas viejas, con la parte de variantes viejas y se puede hacer la desinscripción. Pero para esto, pues cuando son día cero es muy, muy complicado, ¿sale? Entonces, así es como funciona la parte de ransomware y pues yo le recomendaría poner muchas capas de seguridad para que esto no pasara. Controles los cuales vamos a revisar en un momento, ¿sale? Y bueno, estamos entrando a la política y procesos de controles de ciberseguridad. En la parte de todo esto, pues puede ser complejo de repente poder administrar o no saber por qué punto, cuál sería el punto de partida, pero vamos a explicar algunos de las cosas primero por las cuales siempre la tecnología tiene éxito y siempre somos los perjudicados nosotros y posteriormente vamos a ver la parte de los controles. Pues ya vimos la parte de contraseñas por default y contraseñas débiles. A que ustedes no lo crean, pero hay Wi-Fi que me tocó llegar a las compañías y contraseña es admin o admin sin password. Entonces, esto pues es complicado. La ausencia de tener los parches o actualizaciones, como ya lo veníamos viendo periódicamente, salen las actualizaciones. Cada segundo martes del mes salen las actualizaciones de Microsoft, para quien no lo sabía. Y estas se pueden descargar a tu servidor de WSUS e instalarse y distribuirse por toda la red. Si tienes pocas máquinas y no tienes servidor, las puedes descargar a tu máquina, pero eso debe ser periódico. Periódico debes tú hacer las instalaciones de los parches de seguridad. Y sobre todo no contar con sistemas operativos obsoletos que ya no tienen soporte. Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, incluso Windows Server 2008 y Windows 2008 ya fueron descontinuados y no hay soporte. Esto, gente que tiene esos sistemas operativos, hace que todavía su red se vuelva mucho más vulnerable. No debemos tener eso. Ahora sí que es un no definitivo. El respaldo a la información. Muchas de las veces me dicen la gente, es que ya sé que es respaldo y no está adecuado o alineado a las necesidades del negocio, pero ¿cómo dice el respaldo? Lo saqué a un USB y cada que se acuerda saca el respaldo. O lo sincronicé con mi nube, pero eso no es un respaldo porque solamente es sincronización y uno guarda un histórico. O el respaldo lo guarda sin cifrar, que quiere decir que llega un ransomware y lo puede encriptar también el respaldo y te puedes quedar sin respaldos. Entonces, los atacantes tienen tanto éxito porque hacemos las formas, pues, tal vez tenemos la idea, pero la tenemos mal implementada. Por ejemplo, tenemos respaldos, pero no son los más adecuados, si no están cifrados, si no están en la nube, en caso de que algo pase dentro de la infraestructura. Entonces debemos tener los respaldos adecuados para cada negocio. El enfoque de la seguridad solo está centrado en el perímetro. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se enfoquen solamente en la parte del negocio, porque hoy en día la gente que se fue a trabajar en su casa por la pandemia, probablemente la seguridad que tienen sus casas no es como estar en el corporativo. Entonces debemos de implementar técnicas, las cuales, por ejemplo, vamos a tocar hoy en un momento, nos ayuden a poder proteger nuestras máquinas con un antivirus, con toda la parte de seguridad de correo electrónico, la parte a lo mejor cifrado de las máquinas en caso de que se lleven la computadora del corporativo a su casa, cifrar el disco duro en caso de que se la roben por si la transportan en el carro, y muchas técnicas que vamos a revisar. Ignorar la parte de considerar al personal interno como amenaza. ¿Por qué? Porque un desconocimiento de un usuario interno nos puede llevar a una contingencia de ciberseguridad muy grande. ¿Por qué? Porque si el usuario le da un clic y empieza a infectar una máquina de ransomware y el ransomware se empieza a propagar por medio de toda la red, un solo usuario con su desconocimiento nos puede perjudicar a todos. Las capacidades de respuesta que tenemos ante los incidentes, poder tener la capacidad de responder rápido. ¿Y cómo es esto? Obviamente lo que no puedo detectar, lo que no puedo ver. ¿Qué quiere decir? Que debo implementar herramientas las cuales nos ayuden a poder visualizar lo que está pasando en los endpoints, que son las computadoras y en toda la red, y tener software de monitoreo que me estén arrojando alertas y poder ser yo más proactivo que reactivo. La mayoría de empresas carecen de la cultura de seguridad de estar informando a los usuarios, que ya lo veníamos revisando. No hay una costumbre, no hay recomendaciones por medio de correo, videos, capacitaciones, incluso como curso de inducción
un curso de inducción, aparte del proceso interno de la empresa, sería sobre el correcto manipulación, la correcta operación sobre el equipo de cómputo. Se debe también poner como parte del curso de inducción. Las reglas de interacción con los proveedores, porque muchos proveedores manejan aplicaciones críticas de la compañía y a veces tienen instalados TeamViewers o a veces tienen instalado acceso remoto sin ninguna protección. Y esto pues también influye en que tenga yo un hoyo de seguridad porque le di el acceso a mi proveedor. Entonces, ¿qué debo de hacer? En este tipo de casos yo debo establecer los protocolos de seguridad y no porque sea rápido, porque me esté perjudicando, yo voy a dejar que el proveedor entre sin ningún privilegio, no teniendo el firewall abajo. O por ejemplo, el firewall tiene una regla la cual me está negando, pues yo la abro para que él instale sus softwares e inmediatamente la debo de cerrar para que no se quede la máquina desprotegida o el servidor. Y bueno, lo veremos mencionando con anterioridad. Hay diferentes organismos los cuales a mí me dan guías para poder yo implementar la seguridad dentro de la empresa. Por ejemplo, los estándares de NIST, que son estándares y normativas internacionales, los cuales tienen un ciclo y nos ayudan a comprender todo el proceso de seguridad, desde la identificación hasta todas las fases, ¿no? La parte de GDPR, que es un organismo de la Unión Europea, y toda la parte de Europa lo está manejando, que son las General Data Protection Rules, que nos ayudan a regular la protección de nuestros datos para que no hagan uso y manipulación de como ellos gustan de los datos. Por ejemplo, Facebook fue juzgado hace tiempo porque está monopolizando la información y ellos están capturando todos los datos de los usuarios como correos, gustos, comportamientos. Y esto pues realmente no debería ser monopolizado para que ellos hagan lo que quieran con la parte de la información. En Europa está muy controlado que si un proveedor va a guardar datos tuyos, tenga todas las medidas de seguridad para que no vaya a fugarse la información, aunque sea un nombre, direcciones, correos electrónicos, lo que sea. Esto debe ser controlado porque tú le das permiso a este proveedor que tenga la información, pero no de que la ande divulgando y que la utilice para hacer comercio ni que utilice para vender bases de datos. Entonces, la GDPR está enfocada en la seguridad de nuestros datos, de nuestra información. Y pues bueno, el ISO, que viene toda la sección de ISO 27000 y pues de ahí todas las secciones de ISO 27000 están enfocados en la parte de ciberseguridad y que es el sistema de normativas más completo, el ISO 27000. Esto, por ejemplo, a veces es complicado poder instalar o implementar en una compañía y hay otros organismos como COVID que nos ayuda, por ejemplo, a cumplir estándares mucho más alcanzables para las pymes. Pero bueno, con respecto a ISO, es el sistema o el ISO de la ciberseguridad más completo y eso tiene todos los procesos de principio a fin que es lo que debemos utilizar en las empresas. Y por ejemplo, el NIST, que es el instituto encargado de poder ver los estándares y que nos ayuden a nosotros a poder identificar cuáles son las vulnerabilidades. Por ejemplo, tiene 5 funciones principales el NIST. Tiene la función de poder identificar, ayudarnos a nosotros con procesos que ya vienen en el framework, que es bien precisos para poder identificar las fallas de seguridad que yo estoy teniendo. Nos ayudan a protegernos de los datos con muchísimas recomendaciones que trae el framework, a detectar, a responder y a poder recuperar. Y mucha de la gente cuando es hackeada, quieren rápidamente empezar a recuperar la información. Y si se dan cuenta, esto es la última fase, la recuperación. No puedo yo sin infectado remover todo y recuperar, porque posiblemente si yo no me protegí, detecté y no respondí ante la incidencia, pues ¿qué va a pasar? Que vuelvo a ser hackeado nuevamente. Entonces, el NIST está unido con entidades como el gobierno, como servicios seguros de la información, tiene expertos en mantenimiento, en operación, y es un framework que nos ayuda a poder establecer las normas de seguridad dentro de la empresa por medio de esas 5 funciones principales. Igual, si tienen algún comentario o duda sobre este estándar, les podemos dejar la página del NIST en el chat o se los pueden enviar hacia por correo electrónico para que podamos comprender qué es lo que abarca estas 5 funciones principales del framework del NIST. ¿Sale? Y sobre lo que queríamos estar hablando sobre controles específicos es digamos, el core, lo que nos va a ayudar a nosotros a poder, digamos, hoy en día a protegernos con el centro de seguridad en Internet.
Este centro de seguridad en Internet implementa controles bien específicos que nos ayudan a tener una dirección muy precisa sobre lo que queremos alcanzar y se maneja desde el marco jurídico y las normativas que se están manejando. Por ejemplo, si implementamos un SIS en nuestra empresa, nos vamos preparando para poder hacer una implementación de ISO y hacer una relación junto con NIST, el SIS, para poder cumplir con esos controles y estándares. Y bueno, sobre el SIS, que son los permisos, son los controles de seguridad de Internet, tenemos tres, digamos, tres pilares, los básicos, los fundamentales y organizacionales. Y como los vayamos presentando, es la prioridad, desde prioridad 1 hasta la prioridad 18 o 20. En la versión 7 de SIS tenían 20 controles, hoy en la versión 8 pusieron 18 controles, y esos controles nos ayudan a poder tener una idea de lo que yo debo implementar como un IT guy en nuestra compañía. Por ejemplo, el primer control que yo debo de tener es el inventario y control del hardware activo. Que no haya ningún hardware que yo no tenga identificado como un Wi-Fi, que no esté identificado por mí, que le dé acceso a alguien más, que yo tenga todo el control y saber que está actualizado el hardware, bien identificado. Es el primer control, es lo que yo debo hacer. Segundo control, tener el inventario y el control del software activo. Que las máquinas no existan, por ejemplo, un componente de Java, un Adobe, un aplicativo que no esté actualizado, que no se utilice y que esto no, como no es actualizado, puede ser un hoyo de seguridad para que un hacker pueda entrar a la compañía. Y realmente yo he conocido a mucha gente que dice, vamos a instalar el kit que utiliza una máquina y en un kit ponen Office, Adobe, Java, Zip y ponen un conjunto de herramientas bastante grande, pero muchas de las veces esta máquina que se va a utilizar, a lo mejor el usuario ni siquiera utiliza Office en esa máquina, pero yo le creo un Office que no va a ser actualizado, que no va a ser revisado y que no voy a tener un control de ese Office. Entonces, ¿qué debo hacer? No debo poner herramientas que el usuario no vaya a ocupar, porque esto en la parte de seguridad, dejo de ver la parte de infraestructura, operación, puede ser una vulnerabilidad que yo debo de cubrir adicional. Entonces, sí, la recomendación es no instalar aplicaciones que no se vayan a tener el control. La administración continua de vulnerabilidades. Siempre estar actualizando nuestro software e implementar protecciones. Por ejemplo, hoy se mira mucho la parte de EDR, Endpoint Detection Response, y yo se la recomiendo muchísimo que en su solución de endpoint puedan agregar el componente de EDR para que junto con las vulnerabilidades yo pueda ver cuáles son los indicadores de compromiso o indicadores de ataque que yo tengo en mi compañía. Por ejemplo, si yo tengo un Java que no está identificado, que no lo he instalado a través de un EDR y vulnerabilidad, yo puedo ver que esa máquina tiene esa vulnerabilidad y soy propenso a un CB 2021 y el número de la vulnerabilidad y me pueden atacar al equipo de cómputo. Yo les recomiendo tener en su endpoint los softwares para poder analizar esas vulnerabilidades y evitar ataques de día cero o, por ejemplo, la ejecución de un shell como que lo vimos al principio. El control y uso administrativo de los privilegios. Tener específicos usuarios dentro del directorio activo para cada persona que vaya a entrar. Y por ejemplo, que el administrador no sea una contraseña común, que conozca muchísima gente y que ya sea el encargado de sistemas y todos los auxiliares y muchísima gente, incluso los proveedores externos conozcan la parte del administrador. Tener cuentas para los aplicativos que se estaban ejecutando en el servidor como cuentas de servicio y tener cada quien su administrador y que no haya administradores comunes para poder tener ese control y uso de la administración de privilegios. Tener, por ejemplo, la parte de seguridad del hardware, móviles, laptops y PCs y servidores, tener configurado su endpoint incluso para celulares, porque mucha de la gente hoy en día desconoce que hay antivirus para celulares. Todo equipo que vaya a ingresar a la red corporativa debe contar con un endpoint de seguridad, incluso los móviles, incluso las iPads, incluso todo tipo de tabletas debe contar con un software de seguridad. El mantenimiento y monitoreo de análisis de logs. Los logs son los que nos van a dar la forencia, estarlo revisando todo el tiempo, qué actividades está viendo en el firewall, qué actividades está viendo en el endpoint, qué actividades hay en actualizaciones para vulnerabilidades y debe haber una tarea de mantenimiento, revisión diaria de estos logs, porque estos logs nos están diciendo toda la actividad que hay en nuestra red todo el tiempo. Bueno, estos eran los controles básicos. Como controles fundamentales sobre SIS,
tenemos la protección de navegadores y email. ¿Por qué la protección de navegadores? Creo que a lo mejor la de email es un poquito más lógico, pero por ejemplo, hay soluciones de firewall, las cuales, por ejemplo, a través de navegadores como Chrome, tú instalas un plugin de Chrome y puedes hacer la evasión del firewall y ya tienes tu filtrado de contenido, control de aplicaciones, pero con un plugin que salió nuevo, que hacía evasión, ya el firewall no te está filtrando. Entonces, es bien importante tener el control de los navegadores, tener navegadores específicos que se vayan a utilizar en la compañía y los que no, bloquearlos definitivamente, porque hay muchísimos navegadores hoy en día. Está, pues por mencionar algunos, ¿no? Safari, Firefox, Firefox, Opera, está Chrome, está pues ya Chromium, bueno, Edge compró Chromium, está el Edge, y hay bastantes navegadores que se están manejando. Entonces sí es importante cuidar la parte del navegador y sobre todo, pues bueno, la parte del correo electrónico creo que es más obvia, pero los que por ejemplo tienen correos en 365, Office 365 y Google Workspace, lo que era anteriormente Google, pues son controles que se deben tener anti-spam. Nos ha alcanzado un poquito de tiempo, voy un poquito más rápido para que podamos finalizar y ver los demás controles y que podamos tener esa retroalimentación. De igual forma, recuerden que la presentación queda grabada y pues podemos estar revisando todo eso, ¿no? La defensa contra el malware, tener nuestro endpoint para podernos el malware, tener la limitación de puertos y servicios, solo abrir los puertos que se vayan a especificar, incluso dentro de las IPs públicas, solamente tener los puertos abiertos y cifrados. Por ejemplo, no abran un 80, porque es texto claro y es hackeable totalmente, y se va a abrir el 443 que sea con certificado. La capacidad de poder recuperar nuestros datos por medio de una solución de respaldo, poder configurar los dispositivos firewall y switches adecuadamente para nuestra red, que no tengamos reglas o puertos habilitados que no se vayan a utilizar y siempre cerrarlos. El perímetro de defensa, tener bien delimitado dónde está nuestro perímetro de defensa y qué está fuera de nuestro control, ¿no? La protección de los datos, eso no es igual que recuperación de datos, está muy enfocado al DLP, a la parte de la fuga de información cuando se está manejando, por ejemplo, propiedad intelectual dentro de las compañías, poder tener delimitado un DLP y saber quién tiene manipulación de los datos. El acceso basado en lo que tú necesitas conocer es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente tiene acceso a la información sin saber que se puede manipular, se puede encriptar. El control basado en inalámbrico. Mucha gente opina que poniendo equipos inalámbricos, no quiero mencionar marcas porque son una parte agnóstica, es un webinar agnóstico, pero teniendo inalámbricos de diferentes marcas que son muy buenos en la parte de conectividad, piensan que esos inalámbricos también son anti-hackeo, pero hay inalámbricos que son súper buenos en conectividad y hay inalámbricos que son específicamente conectividad y son para ciberseguridad. Entonces, siempre procuren poner un inalámbrico que sea para ciberseguridad. No todo el trabajo se lo dejen al firewall. El control y monitoreo por medio de consolas SIEM que no se basan en la revisión pasiva hasta que ustedes entran al firewall. Básense en revisiones las cuales nos van a arrojar una alerta en vivo y tener pantallas de monitoreo para que estemos viendo todo el tráfico activo dentro de nuestra red. Y por último, son 4 controles que vienen aquí. La implementación de la conciencia de seguridad por medio de entrenamientos locales, como ya lo habíamos dicho a los usuarios. La programación de aplicación de software seguro para aquellos que manejan aplicaciones in-house dentro de sus compañías que pongan las mejores prácticas de seguridad sobre desarrollo. La administración de respuesta ante incidentes, ¿cómo yo voy a responder ante un incidente? Por ejemplo, debo tener planes los cuales a mí me ayuden a responder ante un incidente después de que fui hackeado. Pruebas de penetración. Cada año ustedes deben tener una compañía de seguridad que haga pruebas de hackeo interno. Hay diferentes hackeos como caja blanca, caja gris, caja negra. Y tienen diferente, obviamente, costo, pero deben de hacer estas prácticas cada año para que ustedes sepan cuáles son las vulnerabilidades que tienen, cuáles son los hoyos de seguridad que están y que puedan aplicar las remediaciones correctas. ¿Sale? Y bueno, hoy en día con la parte de las conexiones remotas, está habiendo mucho acceso y de repente me tocó, es que ya implementé un software que me permite conectar remotamente. Y ya implementó su software y abren puertos y abren comunicación.
pero la mejor conexión que hay de acceso remoto y de la gestión siempre va a ser por medio de una VPN, pero no solo una VPN que tenga usuario y contraseña, una VPN que maneje un doble factor de autenticación, si no, no les puede pasar el hackeo que pasó con Pipeline que era de oleoductos de Estados Unidos, al CEO de ciberseguridad, perdón, al CTO de ciberseguridad, le hackearon el acceso a sus credenciales de usuario y contraseña de la VPN que tenía hacia el corporativo y lo publicaron en la dark web y tuvieron acceso con sus credenciales a poder manipular todo el sistema y encriptaron toda esa parte de oleoducto de San Diego. Este fue en los meses anteriores, si no mal recuerdo, fue en el mes de abril, entre abril y mayo, y hubo una escasez de gasolina en Estados Unidos completamente. Entonces, siempre que vayan a implementar VPN, acceso remoto, nunca publiquen los puertos en la IP pública y siempre háganlo por medio de VPNs con doble factor de autenticación. ¿Sale? Y bueno, la parte de fortalecimiento son 3 puntos o columnas vertebrales bien fuertes, que es la VPN, la contraseña segura y el doble factor, como lo venimos mencionando. Y bueno, por último, tenemos el plan de emergencia. Siempre nosotros debemos tener un plan de emergencia bien documentado. Esto lo podemos basar en los controles de seguridad o podemos basarnos en el framework de NIST, en la parte de la respuesta. Y pues tenemos que tener ya acciones ya delimitadas dentro de nuestro negocio de cómo vamos a regresar al negocio en línea, cómo mantener y contener y minimizar el daño, cómo recuperar la información y la evidencia invaluable en los logs. Logs, los cuales nos sirven para poder identificar por dónde fue el ataque. Y sobre todo la parte de la remediación, que es la última fase, la parte de poder prevenir ataques futuros y aislarlos completamente para que no nos vuelvan a atacar. Y bueno, por último, como ya lo veníamos mencionando, son las 5 fases de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación que tiene el NIST. Realmente yo les hago una invitación para que chequen este framework. Ese framework es de muchísima utilidad, al igual que el SIS. Y si no tienen ningún control o a lo mejor no, tu empresa no está iniciando un tema de certificación de una ISO o implementando controles, es muy bueno que los tengas presentes porque eso te va a ayudar a ti para poder prevenir un ataque futuro a tu compañía. ¿Sale? Y bueno, les agradezco por su tiempo. La verdad que fue muy grato poder compartir esta información. Espero que les haya sido de muchísima utilidad. Estamos promoviendo cursos muy seguido con la parte de Microsoft Teams. Cualquier pregunta o respuesta lo pueden mandar al correo de A10 y con muchísimo gusto nosotros veremos a compartir la información. Gracias.